Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra red de noticias aquí en Canal 7. Tal cual lo adelantamos ayer, hoy nos acompaña aquí en nuestro programa el doctor Aníbal Vidal, cardiólogo muy conocido aquí en San Vicente y la región. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Javier, ¿cómo andás? Bueno, primero te quiero agradecer el nombre de la Sociedad de Cardiología de Misiones y de la Federación Argentina de Cardiología de poder tener esta oportunidad de hacer estas charlas a la comunidad que son tan importantes para prevenir enfermedades. En este caso, que va a ser la primera charla de todas, va a ser sobre enfermedades cardiovasculares, generalidades, y explicar a la gente de qué se trata y qué es, ¿no es cierto?, todo el tema de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, muy bien. La gente puede participar también a través de los mensajes al 3755 43 29 64. La intención es comenzar con este ciclo de charlas periódicamente aquí en el canal como para llevarle información de primera mano y muy útil a la gente. Bueno, Aníbal nos trajo una presentación, unas placas para ir graficando un poco la charla, así que somos todo ello. Bueno, muchas gracias. Bueno, para explicar precisamente qué son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, como su nombre lo dicen, son todas aquellas enfermedades que afectan al corazón y a las grandes arterias y obviamente a través de esta a todos los órganos a los cuales llegan la sangre, que proviene obviamente del corazón y va por todas las arterias, como ser por ejemplo cerebro, riñón, principales vasos como aorta, circulación de miembros inferiores, circulación del cerebro, pulmón. Y bueno, y las enfermedades cardiovasculares son muchísimas. Tenemos algunas que se pueden, por ejemplo, manejar o controlar y otras que no. Unos que ya tenemos por disposición a enfermedades cardiovasculares, como ser, por ejemplo, enfermedades congénitas, como miocardiopatía congénita, cardiopatías congénitas, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, enfermedades arritmogénicas del corazón, que obviamente lo vamos a ir explicando de a poquito, y las enfermedades prevenibles, que son las que más uno quiere explicar a la gente, que son prevenibles precisamente porque se pueden prevenir, como ser, por ejemplo, infartos del corazón, que también es accidente cardíaco, que lo llaman. Y el infarto del corazón es cuando ocurre que una de las arterias del corazón, que tenemos varias coronarias, se tapa y obviamente deja circular sangre en una parte del músculo del corazón y eso produce o una isquemia cardíaca o directamente cuando hay una obstrucción total de la coronaria es un infarto del corazón. También tenemos accidentes cerebrovasculares que no debería llamarse accidentes cerebrovasculares porque si se pueden prevenir, obviamente no sería un accidente. Y eso es lo que también quiero que sepa la gente. Y también es lo mismo, cuando ocurre una obstrucción a nivel de una de las arterias, en este caso cerebrales, ocurre un infarto cerebral que puede ser una obstrucción por un coágulo, que sería un infarto cerebral isquémico, o en su mayor efecto a través de malformaciones de los vasos cerebrales o, por ejemplo, producidos por aterosclerosis, hipertensión arterial no controlada, se generan infartos hemorrágicos, o sea que las arterias del cerebro se rompen. Todas son graves, obviamente, pero la más grave en este caso es cuando se rompe la arteria, que es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Ahí tenemos el dibujo de una arteria sana y una arteria que tiene placas de colesterol, ¿no es cierto? La arteria sana es la que se ve que no tiene nada por dentro, que la circulación de la sangre circula libremente, y la otra que tiene, podemos ver como obstáculos o obstrucciones dentro de la arteria. Eso generalmente se ocurre cuando hay acumulación de lípidos o de grasa que paulatinamente van obstruyendo las arterias. Y en un momento el problema también de estas obstrucciones por lípidos o placas de aterosclerosis son que cuando son a veces pequeñas son más débiles y se pueden romper. Eso es por ahí lo que uno no sabe, que por ahí uno precisamente a veces no puede tener ningún síntoma y no hace falta que tenga ningún síntoma y estas plaquitas de colesterol se pueden romper.
Y cuando se rompen esas plaquitas de colesterol o de lípidos, se liberan sustancias dentro del torrente sanguíneo, o sea, dentro del vaso que se rompió, y eso produce un coágulo dentro de la arteria, y por eso hay a veces que uno tiene un infarto, por ejemplo, en el corazón, y un paciente dice aparentemente sano, y claro, era aparentemente sano porque no tenía ningún síntoma, y cuando se obstruye esta arteria de forma brusca, genera, digamos, una obstrucción total, hace que esa parte del músculo, en este caso del corazón, deje de pasar de sangre y obviamente se infarta. Esa parte del músculo, si tarda más de, por ejemplo, 5 minutos, ya se produce un infarto bastante importante. Luego, obviamente, pasado el tiempo, horas, esa parte no se recupera más. Lo importante es eso, digamos, que cuando uno tiene algún síntoma, como por ejemplo falta de aire, dolor de pecho, náuseas, diarrea, dolores abdominales, a veces como hormigueo en los brazos, hormigueo en la cabeza. Esto quiero aclarar también que es a veces diferente los síntomas producidos de una isquemia cardíaca en un varón y en una mujer. A veces son diferentes. Generalmente en el hombre el dolor de pecho producido por un infarto o una isquemia cardíaca generalmente es como una garra detrás del pecho, detrás del esternón, y a veces con irradiación a la espalda, irradiación al brazo, falta de aire, dolor epigástrico, puede tener inclusive vómitos, diarrea, y en la mujer a veces puede producir más como falta de aire, hormigueo en la cabeza, cansancio, fatiga. Son a veces más inespecíficos los síntomas en la mujer que en el hombre. También debemos aclarar algo, que antes, cuando uno hablaba de un infarto, se hablaba de infarto más que nada en los hombres, ¿no es cierto? Uno decía un infarto, bueno, generalmente lo asociaba con el hombre, y ahora eso ha cambiado muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora la mujer tiene otro rol, gracias a Dios, en la comunidad, ¿no es cierto? Pero esto, el aumento del trabajo, el aumento del estrés, en la mujer genera también una ansiedad, genera estrés, y este estrés puede llevar obviamente a un infarto. También luego de la menopausia, todas las hormonas que tenía la mujer protegiendo el corazón se pierde, y eso hace que las causas cardiovasculares en la mujer vayan aumentando y las mujeres vayan teniendo, se iguala a los infartos en el hombre, a todo lo que es cardiovascular en el hombre, e inclusive se ha demostrado que, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular en la mujer luego de la menopausia, o un infarto en este caso, es más grave que en el hombre, y la mujer inclusive va teniendo más infartos que el hombre luego de la menopausia. O sea, esto quería aclarar para que todo el mundo sepa, digamos. La otra cosa, que la otra plaquita, si vos querés ver, la otra plaquita que sigue, ¿cuáles son las causas exactamente? Bueno, como había dicho, las causas de enfermedades cardiovasculares son varias. Por ejemplo, hay algunos que no se pueden prevenir, como es la edad. En los hombres, generalmente, como dije, generalmente son más jóvenes los que tienen infarto o enfermedades cardiovasculares, y las mujeres, obviamente, más tarde. Los antecedentes familiares, por ejemplo, antecedentes familiares de hipertensión arterial, de haber tenido un infarto o un infarto cardíaco cerebral de más joven, de menores, por ejemplo, de 40 años, 50 años, ya es una causa importante a tener en cuenta. Antecedentes familiares, por ejemplo, de colesterol alto o de triglicéridos altos. Lamentablemente hay gente que, por más que se cuiden las comidas, tienen triglicéridos altos, tienen colesterol alto, y eso lamentablemente genera todo un riesgo en estos pacientes que tienen colesterol aumentado, que, como había dicho al principio, el colesterol aumentado hace que se vayan depositando plaquitas de colesterol o de lípidos en las arterias, y eso luego genera enfermedades. También, como dije ahí, bueno, los niveles aumentados o elevados de colesterol, también generado por la mala alimentación, que se ve muchísimo, la mala alimentación. Hay algunas cuestiones que son genéticas, pero también lo de la alimentación tiene mucho que ver. Muchísimo que ver. Lamentablemente se ve muy frecuente, y yo siempre digo que acá en Misiones
es uno de los lugares que peor se come, en el sentido que no se cuidan con la fritura, no se cuidan con la alimentación, comen mucha comida con muchos hidratos de carbono, muchas calorías, porque por ahí están acostumbrados, no debemos olvidar que son descendientes por ahí de europeos, y los europeos sí están acostumbrados por el frío, pero acá se sigue generando y se sigue comiendo comidas con muchos niveles de calorías, ¿no es cierto? Y eso genera con el tiempo que tengan diabetes, que tengan colesterol alto, y aparte, bueno, obviamente eso, como dije, va tapando las arterias de todo el organismo y pueden generar enfermedades cardiovasculares. También la hipertensión arterial también está muy relacionado con el tema de la alimentación. Es impresionante la cantidad de sal que se coloca en las comidas. Te digo que la verdad me llama mucho la atención. Todo el mundo, inclusive tengo colegas que por ahí me miran a mí y dicen, ya voy colocando sal, a pesar de que está el cardiólogo, bueno, pero es así, no sé por qué motivo, ni siquiera prueban la comida, y directamente le ponen sal a todo. Y eso realmente, por ahí le digo, están sintiendo el gusto a la sal y no a las comidas. Porque si uno se acostumbra a comer con menos sal, no estoy diciendo que coman sin sal, pero menos sal, realmente tienen que sentir el verdadero sabor de la comida. Sí, hay algunas sales especiales que vienen en la farmacia, sobre todo, o en algunos comercios, que vienen con muy baja reducción de sodio. De sodio, perdón. Exactamente, de sodio. Y vale aclarar también una pregunta muy importante que recién me llamaste ahí a reflexionar con respecto a algunas sales. He visto muchos pacientes que vienen y me dicen, yo me cuido con la sal, doctor, tengo la presión alta y no sé por qué, y me cuido con la sal. Y bueno, y no le pongo sal, pero le pongo la sal del Himalaya o la sal marina. Y bueno, ahí obviamente la sal marina o la sal del Himalaya tiene la misma concentración de sodio que la sal común. Por ahí el color sí lo tiene algunos minerales, por eso algunos tienen color rosado, otros tienen color celeste, pero la concentración de sodio, que es lo malo para la hipertensión arterial, sigue siendo la misma que la sal común, la sal que se compra en el mercado. Así que es muy buena pregunta para aclararle a la gente. Porque por ahí uno piensa que es menos dañina y le pone un poco más a la sal marina y resulta que es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Es lo mismo colocar la sal marina, la sal del Himalaya o la sal común. Aníbal, acá en la zona hasta inclusive he visto gente que vio que viene la sal que es para los animales, la bolsa de sal. Vi que gente utiliza esa sal mineral por ahí para alguna comida. En la colonia he visto. Sí, es verdad, porque también mucha gente me consultó sobre eso y me dijeron, no, yo como la sal, bueno, pero tiene la misma concentración de sodio que las otras sales. Así que es todo un tema, es todo un tema. Volviendo de vuelta a la plaquita para ir terminando algunos datos, bueno, la diabetes también está muy relacionado con todas las enfermedades cardiovasculares. Está demostrado que la diabetes aumenta 4 veces más el porcentaje de tener enfermedades cardiovasculares. Y no nos debemos recordar que las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte por lejos en el mundo. Obviamente que en Argentina también es la primera causa de muerte de todas las personas adultas. Y para tener una idea, por ejemplo, es el 30% de todas las muertes en el mundo es secundaria precisamente a las enfermedades cardiovasculares. O sea, que hay algo que tener muy en cuenta. Después siguen accidentes de tránsito, cáncer de todos los tipos de cáncer en tercer lugar, pero en primer lugar, por lejos, están las enfermedades cardiovasculares, esa causa de muerte. Después, la diabetes, que vamos a ver, todos estos temas los vamos a ver después más detalladamente en otras charlas, que va a haber invitados de la Sociedad de Cardiología de Misiones, también invitados de la Sociedad de Cardiología de Argentina, digamos, para si quiere charlar no hay ningún problema, y sobre también el tema de diabetes. Otro de los factores de riesgo, ¿cuáles son las causas? Bueno, sobrepeso y obesidad, que también está muy relacionado con todo lo que sea enfermedades, inactividad física y estilo de vida sedentario. Cabe recordar que mucha gente me dice, bueno, yo camino todos los días, doctor, camino 15, 20 minutos por día, y eso sigue siendo inactividad física, sigue siendo sedentarismo. Para que una persona no sea sedentaria tiene que hacer por lo menos
3 o 4 veces actividad física, pero un poco más intenso, no es solamente con caminar. Con caminar no alcanza, que después vamos a explicar bien en otras charlas qué es sedentarismo y qué es hacer ejercicio físico realmente. Y otra causa de las enfermedades productores de enfermedades cardiovasculares es el estrés. Lamentablemente eso no podemos escaparnos, todos tenemos estrés y por eso es que debemos hacer ejercicio físico, debemos tener una comida saludable. Hay nutricionistas por todos lados acá, así que pueden consultar a una nutricionista. Que esté en ese orden no significa que sea menos o más importante, Aníbal, ¿no? No, exactamente. Puede tener estrés en primer lugar, no porque el tabaquismo sea más o menos importante, ¿no? No, tal cual, todo suma y todos son muy importantes. Y bueno, me faltaba por último tema, el tema del tabaquismo precisamente, que el tabaquismo, y lo veo muy frecuente acá, es una de las causas más malas para enfermedades cardiovasculares. Y cuando uno ve a un paciente con un infarto del corazón joven, que he visto de 30, 25, 40 años, infartos graves, uno le pregunta, ¿fumaste? Sí, fumo. O sea que está muy relacionado, casi 100% te diría, salvo algunas enfermedades congénitas de las arterias del corazón, casi 100%, como dije, infarto en pacientes jóvenes está relacionado con el tabaquismo. Así que bueno, esto más o menos quería explicar a la comunidad para que tenga una idea, que vamos a seguir con estas charlas. Surgen un montón de preguntas y de temas y de casos que uno conoce por ahí de la vida diaria, de un familiar, de un amigo, de lo que sale en las noticias y que están obviamente relacionados, ¿no? Pero me quedaba con eso que decías al comienzo de por ahí prestarle atención a veces a algunos síntomas o algunos avisos que nos da el cuerpo, como una lucecita roja. El auto por ahí tiene un reloj que te marca, ¿no? Y bueno, nuestro cuerpo siempre da alguna señal de que algo está pasando y que a veces uno le resta atención a eso, sigue trabajando, sigue comiendo, sigue haciendo una vida normal y sin embargo prestarle atención a veces te puede salvar la vida. Totalmente. Y también algo que llama mucho la atención y que por ahí en los últimos congresos de cardiología se habló es, por ejemplo, uno cuando le habla de un infarto por ahí, tienen miedo, pero no tienen tanto miedo como por ejemplo cuando uno tiene problemas del trastorno cognitivo o está muy relacionado por ejemplo el tema de la hipertensión arterial y se ha visto que hay un deterioro intelectual de los pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada y se ha visto en pacientes jóvenes, 40, 50 años, que por ahí notan que tienen como una deficiencia en su trabajo y no tienen la inteligencia que tenían antes para trabajar o no se acuerdan algunas cosas. Y eso por ahí sí le da mucho miedo al paciente y por eso es importante también decirle que si uno no se controla la presión arterial, si uno no hace las cosas que tiene que hacer, pueden tener inclusive trastornos graves cognitivos cerebrales. Así que eso también quería, uno de los síntomas también, digamos, para notar. Bueno, el inicio de este ciclo de charlas con el doctor cardiólogo Aníbal Vidal, aquí en nuestro espacio en Canal 7. Reiteramos nuestra línea de comunicación 3755 43 29 64. Si surge alguna inquietud, alguna pregunta de parte de nuestros televidentes, para poder abordarlo por ahí en el próximo programa. La intención es que, bueno, por ahí cada semana podamos tener este espacio con el doctor Vidal y llevar algún tema específico en cada uno de estos micros. Gracias, Aníbal. No, gracias a vos. Sería muy interesante que la audiencia vaya dándote preguntas para luego contestar. Bueno, el material también va a quedar obviamente en las plataformas de las redes sociales para repasar y compartir. A veces por ahí le puede ser útil a algún familiar, algún amigo, estos temas que vamos a abordar aquí en el programa. Gracias, Aníbal. No, muchas gracias a vos. Muy bien, hacemos una pequeña pausa. Al regreso, más información aquí en nuestra red de noticias.